Primer triunfo del cuadro blancaazul en la era Pablo Guede. Una Alianza Lima que cambió ciertos matices en función de la idea de juego que fue presentando en los dos primeros partidos. Una alianza en donde intentó salir jugando por un sector, pero por el otro lado salió un poco más directo, con cambios de orientación en diagonales y juego más vertical. Luego, en zona 2, un tránsito más rápido, ya que con Jesús Castillo y con Gianfranco Chávez quizás que no, su mayor característica no sea la de mantener la posesión de balón, la de manejar el ritmo del partido, la de asociarse, así que Jairo Vélez se encargó de que ese tránsito de zona 2 o de zona 1 a zona 3 sea lo más rápido posible. Y luego en zona 3, gracias a Jairo Vélez, que tuvo esa conexión de volante a delantero con los extremos, tanto en carriles interiores como los carriles laterales, donde hubo una conexión mayor en función de todo lo que se vio en los dos primeros partidos. Una Alianza Lima donde mejoró bastante, pero aún sigue habiendo fallas en la parte defensiva. En la organización defensiva aún sigo viendo ciertas fallas, ciertos errores, ciertos espacios que sigue dejando. Que quizás un Colo-Colo que también viene con pretemporada, que todavía no está a ritmo, no lo supo aprovechar. Pero vamos a la pizarra táctica para explicar los movimientos que se vio tanto en zona 1, en 2 y en la zona 3 de finalización. Vamos con ello. Primero, arrancamos con el 11 inicial del día de hoy. Alianza Lima empezó con Vizcarra, dupla de centrales, Zambrano con Garcés, lateral por izquierda Miguel Trauco y lateral por derecha Luchito Víncula. La volante vuelve a repetir con Gianfranco Chávez, que esta vez no se le vio tan incómodo como la primera vez, ya que acompañado quizá con Jesús Castillo, se orientó un poquito más. Igual no es su posición natural, se le ve que no tiene quizás esas salidas como un volante central, pero vamos a ver si es que es algo momentáneo o quizás Pablo Guede le encontró una posición nueva a Gianfranco Chávez, ya que con la lesión, no sé si lesión o viene golpeado Pedro Quino, no sé, o decisión propia quizás de Pablo de no arrancar o no jugar este partido. Luego más adelante tenemos a Jairo Vélez, para mí el mejor jugador del primer tiempo, se encargó de esa asociación entre la volante y los delanteros, participó mucho, intentó meter pases filtrados. Yo creo que lo mejor que se vio de Alianza Lima en el tiempo fue Jairo Vélez. Y arriba tenemos a Eric Castillo por un lado, a Gentile por el otro y a Paolo Guerrero como delantero central. Mientras Colo Colo planteó un 3-5-2 bien claro, con un Arturo Vidal empezando la salida, donde un Colo Colo que intentó salir jugando quizás con esos tres, pero fallaron bastante pases. También por un orden defensivo que puso Alianza, que ahora lo vamos a ver, una buena generando dos cuadrados en el medio, generando superioridad numérica, que en carriles interiores, donde le costaba salir jugando Colo Colo por ese sector. Primero, en zona 1, en zona iniciación, Alianza Lima volvió a repetir los movimientos, parece que ya es algo, es un automatismo que se va a ver constantemente en Alianza Lima, sobre todo por el sector izquierdo, por el lado de Miguel Trauco. En la fecha pasada lo hicieron con Sergio Peña, esta vez lo hicieron con Jairo Vélez y con Jesús Castillo. El movimiento ya no hubo tanto línea de tres como en los primeros partidos. Como digo, Pablo Guede cambió ciertos matices. La idea se mantiene igual, pero cambió ciertos matices en algunos movimientos. Por ratos había línea de tres con un Luis Avíncula que era el que rompía, el que hacía la amplitud para que Gentile vaya por dentro, pero esta vez hubo más línea de cuatro, ya que la salida la empezaba Vizcarra y con los dos centrales abiertos. Acá tenemos a Garcés por el lado izquierdo, a Zambrano, y el movimiento era el mismo que hacían con Sergio Peña. Era de Trauco por fuera y era aquí. Vélez hacía el movimiento hacia adentro. Vélez hacía este movimiento hacia adentro para poder generar la superioridad numérica. ¿Por qué? Porque Eric Castillo también entraba a carril interior. Ese era el cambio. El volante que estaba por dentro iba hacia carril lateral y el extremo que estaba por fuera iba a carril interior. ¿Para qué? Para generar la superioridad numérica en salida. Entonces, teniendo a Vélez ocupando la banda izquierda, tenemos a Jesús Castillo que creaba línea de pase acá. Para que este 8 o el volante no lo siga Vélez, Eric Castillo se metía aquí y ya lo tenía acá. Entonces acá Alianza Lima hacía la superioridad numérica en este sector del campo. En este sector del campo empezaba la salida de Alianza.
con superioridad numérica de 3 contra 2. ¿Sí? Esa fue la salida por el lado izquierdo. Buscaban que Vélez reciba, ¿sí? Por momentos recibía de espaldas, Vélez recibía de espaldas y jugaba con Castillo, y Castillo era el encargado de salir, o muchas veces Vélez lograba girar, lograba recibir perfilado, quedar de frente, y él era el encargado de poder meter este pase, tanto con Castillo o con Gentile, que se metía también bastante adentro. Bastante se metía Gentile. Entonces, esta era la salida que construía Alianza por el lado izquierdo. ¿Sí? A veces el movimiento era de Castillo por aquí y Vélez por acá. En función de cómo se iba dando el juego o en el momento en qué sector del campo se encuentre, el movimiento era el mismo. Uno ocupaba carril lateral y otro ocupaba carril interior, pero siempre el movimiento del extremo, en este caso de Castillo, de venir aquí, o hasta a veces lo hacía Gentile. Muchas veces Gentile estaba por acá. La idea era poder atraer a este volante, atraer para que no vaya. Al no ir, Alianza generaba este 3 contra 2 y podía salir jugando. Esta era la idea de Alianza Lima por el sector izquierdo. Como digo, en partidos anteriores lo intentaba con Sergio Peña, pero a diferencia de Sergio Peña, Jairo Vélez sí jugaba para adelante. Sí podía recibir o tenía la capacidad de poder girar con marca encima y poder meter ese pase hacia adelante que le pedía Pablo Guede a Sergio Peña en la fecha pasada, en donde mayormente jugaba hacia atrás. Entonces es un cambio interesante. La capacidad de Vélez es superior a la de Peña en función para sacar la pelota de zona 1 a zona 3, es lo que hemos visto el día de hoy. Mientras tanto, por el lado derecho, tanto con Zambrano como con Luis Advíncula, la situación era otra. La situación era otra. Tenía dos formas de salir jugando. O era salir en conducción, que rompía, que lo hacía muy bien Zambrano, primera vez que lo veo haciendo tantas conducciones. Zambrano hacía esto y lo hacía muy bien, lo hizo varias veces en el primer tiempo, lo hizo muchas veces en el primer tiempo y lo hacía muy bien. ¿Por qué? Porque estas conducciones que rompen hacen que salten jugadores, y cuando saltan jugadores hay jugadores que quedan en libertad, y ese es una de las acciones tácticas para crear superioridad numérica. Cuando estás en igualdad numérica, lo importante es conducir para atraer. Tú atraes para liberar a compañeros y poder jugar con esos compañeros que quedan liberados. Y la otra salida por derecha era totalmente directa. A veces lo hacía Zambrano y a veces lo hacía Víncula. ¿Cuál era la otra salida? El juego directo. De manera vertical, tanto de Zambrano como de Advíncula, o las diagonales, los cambios de orientación diagonal, vamos a hacerlo de otro color, o los cambios de orientación de Luis Advíncula, que ahí partió el primer gol, este cambio de aquí. Entonces, Alianza Lima tenía dos tipos de salida. Por el lado izquierdo, generando superioridad numérica con los movimientos de los de adentro hacia afuera y los de afuera hacia adentro para atraer marcas y generar superioridad numérica. Mientras por el lado derecho, con Zambrano y con Advíncula, con juego un poco más directo. Y eso ha sido esos cambios que te hablé al inicio, de ciertos matices que está cambiando, porque te vas dando cuenta cuáles son las características de tus jugadores. Si yo sé que por el lado derecho no puedo salir jugando en corto, porque quizás le falta, no técnica, yo creo que le falta quizás un poco mejor de la lectura de juego, en qué momento juego en primera, en qué momento juego de cara, en qué momento aparece el tercer hombre, en qué momento conduzco, en qué momento, o sea, esa lectura de juego quizás no la tiene tan desarrollada ni Advíncula ni Zambrano, mientras que quizás con una mejor técnica por el lado izquierdo Trauco sí la tiene. Entonces, esos cambios, esos matices que ha cambiado son interesantes porque el entrenador, en este caso Pablo Guede, ya va conociendo a sus jugadores y se vio que no va a insistir en lo mismo si sabe que no le va a traer buenos resultados. Entonces, ha sido un cambio interesante en la zona 1 para luego pasar ahora a zona 2. En zona 2, ¿qué nos mostró Alianza Lima? En zona 2, Alianza Lima mostró no cosas que digamos
es una alianza que va a mantener la posesión del balón, es una alianza que va a generar grandes posesiones, que va a circular, que va a manejar el ritmo de partido a base de triangulaciones, a base de asociaciones, no. Lo de Alianza Lima en zona 2 era prácticamente jugar lo más rápido posible. Como digo, no era un juego en zona 2 de jugar directo, de jugar largo, pero sí de jugar con 2 o 3 pases para entrar rápido a zona 3. O sea, lo de Alianza Lima, no puedo poner un video por un tema de copyright, pero hay una jugada de Alianza Lima que la empieza o Zambrano o Garcés, no recuerdo bien, donde hace esto 1, donde hace esto 2 y hace esto 3. Hay una parte del primer tiempo en donde con 3 pases salió perfecto. Y luego, cada vez que Vélez también recibía en el sector de acá, era exactamente lo mismo. Recibía y hacía esto. Y hacía exactamente esto. Por aquí, por acá. Yo creo que Alianza Lima, en la zona de creación, no está creando, repito, tienes a Jesús Castillo y a Gianfranco Chávez, 2 de 3 volantes que su mayor virtud no es manejar el ritmo de partido a base de circulación. No lo vas a ver a Gianfranco Chávez por ahí haciendo una pared o pidiendo el balón para poder circular, de ir hacia atrás, de manejar el ritmo, de manejar los tiempos, de poder filtrar paz. No, de eso se encargó Jairo Vélez el día de hoy solo. Entonces, al no tener quizás un compañero más en donde puedas asociarte, era transición rápida, era un tránsito rápido de zona 1, llegaba a zona 2 y con 2 pases ya estábamos en zona 3. Con un Eric Castillo que hoy día estuvo muy bien, con un Gentile que hacía movimientos de adentro hacia afuera, afuera hacia adentro, con un Polo Guerrero que se movía bastante, por ratos Polo Guerrero venía a presionar hasta en campo propio, entonces se le ve que ya la idea de juego se está adaptando un poquito más. Si esta es la idea principal de Alianza de en zona 1 poder salir jugando por un lado y directo por el otro, y en la zona 2 a no tener 2 o 3 volantes que te manejan la posesión del balón, como que un día juegue Peña y Vélez en el mismo día, para que pues, quizás ahí ya tienes una mayor posesión de balón, o quizás con un volante central, un volante de contención como Pedro Gino, que también sabe manejar la posición, quizás ahí podemos ver una Alianza Lima distinto en donde te maneje más tiempo la posición del balón en la zona 2. ¿Para qué? Para crear esos movimientos en la zona de frentación, en la zona 3, esos movimientos de desmarque de ruptura, desmarque de apoyo, de movilizar al rival, de fijar o de crear espacios para que otro ocupe, un volante que rompa líneas. Entonces, ya quizás lo vamos a ver en función de los jugadores, se va creando el juego. Y lo que hoy día demostró Alianza en ofensiva, para mí, ha sido bueno. Igual, falta por ahí corregir ciertas cosas y en defensiva está trayendo más problemas. Ahora, vamos a zona 3. En zona 3, ¿qué hizo Alianza? Bueno, después del cambio de orientación de Luis Avíncula, en donde nace el primer gol, con una un buen regate de Eric Castillo, en donde encuentra un buen pase a Polo que estaba metido entre líneas y una definición espectacular, definición de crack, un pase a la red prácticamente, simplemente abrió el pie y con la calidad que tiene José Polo Guerrero la pone en donde no llega el arquero. Es un gol, ¿verdad? Un buen gol de Polo Guerrero. Ahora, en zona 3 se le vio más en el segundo tiempo. En el segundo tiempo, con los cambios, que fue a partir del minuto 60, hubo cambios. Ingresó Anthony por... Acá tengo mi anotación. Ingresó Anthony por Garcés. Vamos a ponerlo a Anthony. Ingresó Piero Cari por Jairo Vélez. Acá está Jairo Vélez. Vamos a ponerlo a Piero Cari. Acá lo tenemos a Piero Cari. Y luego los ingresos de Cantero, Yarote y Luis Ramos. Salieron los 3 de arriba. Entonces ingresó Cantero por un lado. Ingresó Girotti. Acá lo tenemos Girotti. Y ingresó Luis Ramos.
Bueno, lo pongo acá por mientras porque no lo tengo anotado bien. Pero bueno, fue Luis Ramos. Ahora, en la zona 3, ¿qué es lo que se vio? Ya vimos que en la zona 2 con Jairo Vélez se buscó esa conexión de volante delantero. Ya se vio en función de los otros dos partidos que vimos que no había, que era una alianza que le faltaba mucho fútbol, que le faltaba esas asociaciones donde digas ya se le ve la idea de Pablo Guedes, pero quizás Pablo Guedes va a ir cambiando su idea en función de los jugadores con los que cuente ese día. Ya quizás con Inter de Miami vamos a ver otra cosa, o quizás en la primera fecha donde es Pro Huancayo, en función de los que arranquen vamos a ver otra cosa. Pero lo de hoy día fue que Jairo Vélez se encargó de, fue el conductor del equipo, lo hizo bien, hizo esa conducción de volante a ataque. Ahora, cuando hubo los cambios, a partir del minuto 60, por ahí perdió ligeramente la pelota Alianza Lima. Ya un Colo-Colo donde del minuto 60 al minuto 65 comenzó a tener un poco más la posesión, en donde generó más situaciones claras, en donde hace el empate, ya luego vamos a ver en la parte defensiva qué errores cometía Alianza, qué virtud hizo el momento de presionar y qué errores hizo en los goles. Ahora, en zona 3, con Luis Ramos y con Girotti y con Cantero, yo siento que se vio un poco más de dinámica. Siento que se movían un poco más o sea, generaron esos espacios a partir de las movilidades en donde un Girotti que estaba por dentro, luego por fuera, el mismo Luis Ramos estaba por dentro, Cantero también, y Alianza se le vio más dinámica en la parte de adelante. Ahí quizás le faltó a Piero Cari meterse en partido. No lo vi bien como a Vélez, a Piero Cari, de que si filtraba un poquito más, entraba un poco más en juego, por ahí Alianza generaba una que otra situación más de peligro de gol. Pero luego, ¿qué se vio en el segundo tiempo? Primero, que los dos goles, el segundo gol y el tercer gol, fueron individualidades. O sea, Alianza en el segundo tiempo o en los cambios, a pesar de que se vio mucha movilidad de los tres de arriba que entraron, los dos goles siguen siendo por individualidad. Un Cantero que entró con la chispa encendida, un Cantero que entró muy encendido. En el primer gol de Luis Ramos es una progresión individual por el carril derecho, en donde gana en esa situación de 1 contra 1, un centro perfecto, y creo que fue la primera pelota que toca Luis Ramos y la mete con el pecho, hace el 2-1, una alianza que no generaba o no construía en zona 2, pero en zona 3 era letal. En zona 2, en zona de creación, no generaba, no construía, no gestaba mucho fútbol, pero en zona 3 era rápido, era práctico y era letal. Luego viene el empate de Colo-Colo y luego otra jugada individual del mismo Cantero en donde va, traba una pelota, recupera la pelota, se hace el espacio y hace un golazo clavando en el palo derecho del arquero. Dos individualidades. Seguimos viendo una alianza que en el primer tiempo generó algo, pero en el segundo tiempo termina siendo quizás una alianza que no se parece al del año pasado, pero que las individualidades siguen pesando. Aún no hay una construcción de juego donde tú digas, esta es una alianza que va a jugar a esto. Esta es una alianza muy distinta del año pasado. Aún no. Hasta el momento no se ha visto una alianza que digas, esta es la alianza de Pablo Guedes o esta es la alianza distinta al del año pasado. Sigue siendo por individualidades. Muy aparte de que en zona 1 está buscando ciertos matices, ciertos comportamientos, tanto por el lado derecho como por el izquierdo. En zona 2 hay comportamientos que se van repitiendo, como digo, el de salir rápido, el de transitar rápido por esa zona. Y en la zona 3 se está viendo individualidades como la del año pasado. ¿Sí? Eso es lo que hizo en ofensiva. ¿Qué hubo en qué acciones tácticas hubo en zona 3? Que regates a partir de Cantero. Hubo muchos movimientos coordinados de Ramos y Girotti, donde había diagonales, arrastres de marca. Hubo muchos centros con criterio, donde parte del gol de Luis Ramos. Y sobre todo, muy atentos en las segundas jugadas. ¿Sí? Eso es lo que se vio en zona 3 Alianza Lima. Ha sido un mejor partido en función de los dos anteriores. Ahora vamos a la parte defensiva de Alianza. ¿Qué hizo bien y qué hizo mal? En la organización defensiva, Alianza Lima planteaba un cuadrado en el medio, o un doble cuadrado, en función como lo quieras ver. Primero, como Colo-Colo salía con línea de 3, teníamos a Eric Castillo
En la organización defensiva, Alianza Lima planteaba un 4-4-2, pero con 4 en el medio que hacían más que todo un cuadrado y no una línea recta. ¿Sí? Cuando Colo-Colo, Alianza Lima en la organización defensiva hacía un 4-4-2, pero no con dos líneas de 4 rectas, sino en el medio hacía un cuadrado, mientras que Colo-Colo intentaba salir con línea de 3, donde Paolo Guerrero y Eric Castillo marcaban los stoppers y dejaban libre al líbero, que en este caso era Arturo Vidal. ¿Cuál era el movimiento? Cuando Arturo Vidal salía con posesión de balón, tenía a los dos stoppers tomados por Paolo Guerrero por un lado y por Eric Castillo por el otro lado. Y Gentile se metía al medio con Vélez para hacer este cuadrado de acá. Este cuadrado de acá. Entonces, Alianza Lima en el sector del medio tenía superioridad numérica. Y si tú ves la repetición del partido, ves el partido, muchas veces Arturo Vidal y también los stoppers, cuando quisieron salir por los carriles interiores y hacían esto, se equivocaban. Sí, porque tenía Alianza cerca acá y acá tenían un 2 contra 1. Entonces, Alianza Lima en los carriles interiores cerró esa línea de pase, cerró esa progresión del rival por dentro, porque mientras Arturo Vidal salía con balón dominado, Alianza seguía con Paolo Guerrero con un stopper y Eric Castillo con el otro stopper. Entonces, esta superioridad numérica hacía de que Alianza mantenga, porque si saltaba uno aquí, entonces inmediatamente lo tomaba Castillo y acá quedamos en situación de 1 contra 1. Entonces, Alianza Lima fue muy inteligente al poner un jugador más en el sector de campo para poder tener ese control o poder evitar que el rival le entre por los carriles interiores. ¿Y qué pasaba cuando salía por los carriles laterales? Cuando Colo-Colo iba hasta ese sector, aquí o aquí, ahí Alianza Lima defendía de esta forma. O era Castillo yendo para un lado y Chávez yendo para el otro lado, y luego el movimiento de cobertura lo hacía tanto Vélez como Gentile. Entonces Vélez hacía esto de acá, hacía la cobertura, y Gentile hacía la cobertura acá. Entonces, cada vez que el balón iba para allá, salía Castillo y Vélez inmediatamente ocupaba el lugar. Caso contrario, si el balón salía por acá, salía Chávez y Vélez venía aquí. Aunque muchas veces el que venía acá también era Vélez, no era siempre el mismo. A veces Vélez ese que hacía el recorrido acá, igual por el otro lado, a veces venía también Gentile. Entonces, teniendo a Vélez acá, ya tenías a Castillo en su zona y a Doña Franco Chávez que hacía el cierre. Teníamos marca, cobertura y la vigilancia de Chávez. Igual por el otro lado, a veces iba Gentile, a veces iba Chávez, venía aquí, marca, cobertura y la vigilancia por el otro lado. Y acá tenía. Entonces, Alianza Lima defensivamente armó un cuadrado en el medio en el cual generaba superioridad numérica. Entonces, muchas veces en el primer tiempo, Alianza recuperaba esas pelotas de ahí o interceptaba esas pelotas de ahí y no tenía esa transición todavía que hacía daño. Recuperaba, pero no generaba daño al final. Ahora, ¿qué errores vimos en el gol? Yo creo que fue un error de concepto de Anthony y de quizás de Trauco. Vamos a la imagen para ver qué pasó. En la imagen vemos claramente cómo, primero, la primera acción del juego es la que el extremo contrario, el extremo de Colo-Colo, viene a carril interior para atraer la marca de lateral. En este caso ya no era Víncula, era Montenegro. Entonces, acá tenemos que atrae hacia adentro al lateral y genera este espacio de aquí. Este espacio de aquí. ¿Que quién lo toma? El interior. Entonces, el interior de Colo-Colo viene acá y toma este lugar. Sí, vemos el movimiento de que el extremo de Colo-Colo, el extremo izquierdo, va hacia carril interior, mi lateral derecho, o el lateral en este caso Alianza, que fue Montenegro, va a la marca y le gana la espalda, o mejor dicho,
Colo-Colo crea ese espacio, el interior ocupa el espacio creado y por ahí empieza la jugada. ¿Cuál fue la primera acción? Que Zambrano tiene que salir de su sector y tiene que venir a tapar acá. Zambrano tiene que venir a tapar acá para evitar la progresión individual del jugador. Y ahí es donde empieza el error. Vamos a la siguiente imagen. Y acá vemos donde tenemos a Zambrano, que viene por el interior, que se metió acá, pero Alianza comete el error de poner a 3 jugadores en este sector. Genera un 3 contra 1. O sea, con un jugador atrajo a 3 jugadores de Alianza. Y acá viene el error conceptual, en donde quizás tengo a Castillo tomando uno, un Trauco que está tomando el de acá, y a Anthony que está totalmente libre, o sea, no toma nadie, está atraído por el balón, atraído por la jugada, y se olvidaron del jugador de aquí, del 9, de Correa, si no me equivoco. Ahí está el detalle de Alianza Lima. Que ni Trauco, quizás, Trauco pudo haber hecho el recorrido de ir y tomarlo, y quizás lo dejaba libre acá, con un centro pasado, lo agarraba mal parado. O sea, Trauco estaba en inferioridad numérica, un 2 contra 1. Mientras que Castillo sí estaba con su marca, en donde, no recuerdo, creo que era Catero, estaba cerca de la marca, y Anthony estaba más atraído por el balón, olvidándose del rival, en este caso que era Correa. Quizás el error fue quizás de Trauco de no llamar a Anthony, ¿sí? para que lo tome, o de Trauco llegar con el delantero y dejar al más alejado. Quizás en ese centro pasado te puede dar tiempo de bascular y llegar a la marca. Entonces quizás hay una culpa compartida. ¿Por qué? Porque el balón pasa por Anthony y Anthony quiere despejar y no la toma bien, no la agarra bien, no puede despejar y empieza. Ese fue el primer gol de Colo-Colo. El segundo gol fue un balón parado, un centro que parece offside, pero bueno, defensivamente Alianza, en salida de Colo-Colo, planteó ese cuadrado que te comenté, donde generó esa superioridad numérica, donde pudo interceptar muchos balones, pero aún sigue dejando ciertos espacios, sobre todo en los carriles laterales. Siempre tanto Trauco como Advíncula cuando va, o en este caso Carvajal cuando va por dentro, siempre deja libres los carriles laterales. Lo he visto en los 3 partidos, entonces ese es el punto débil de Alianza defensivamente. Ahora, cuéntame tú, ¿qué viste de Alianza Nuevo? ¿Te gustó este nuevo Alianza? ¿Crees que con este equipo está para pelear el torneo? ¿Está para poder llegar a fase de grupos en Copa Libertadores? Déjame tu like, suscríbete si te gusta este tipo de análisis táctico y coméntame cuál sería tu 11 con el cual arrancarías la primera fecha del torneo contra Sport Huancayo. Ya viste los 3 partidos, ya viste jugar prácticamente a todos. El único que faltaba, si no me equivoco, era Luis Ramos y ya ingresó y la primera pelota termina siendo gol. Entonces déjame en comentarios cuál es tu 11 que debería arrancar la primera fecha contra Sport Huancayo. Nos vemos en el siguiente partido.